El pasado viernes 8 de octubre recordamos el nacimiento de Juan Domingo Perón, el 3 veces presidente. Según las versiones oficiales, nació en 1895 en la ciudad de Lobos. Pero hoy tenemos otra historia para contarles. Encontramos que esta versión aceptada durante años fue cuestionada por el doctor Hipólito Barreiro, que es un colaborador en su momento de Juan Perón, que además escribió un libro que se llama Juancito Sosa, el indio que cambió la historia, quien sostuvo que Perón nació en realidad el 7 de octubre de 1893 en la localidad bonaerense de Roque Pérez, en una casa rancho, siendo hijo de Juana Sosa, madre soltera. Recién en 1901 sus padres legalizaron su relación de pareja, así como la filiación de sus hijos. Y esta teoría, esta versión, este trabajo de investigación que hizo Barreiro, fue avalada por nada menos que Norberto Galasso, un prestigioso historiador que en su documentada biografía del futuro líder popular adhiere a las tesis de Barreiro e intenta ordenar los datos escasos, contradictorios y confusos, así como él lo considera, sobre la rama materna. Dice que su abuelo, Juan Irineo Sosa, era santiagueño, de familia quechua, y su abuela Mercedes Toledo, nacida en Azul, de sangre tehuelche. Pero además arriesga una interpretación respecto de la aceptación de Perón, o al menos un no cuestionamiento público de la versión oficial del ingreso al ejército. En otras palabras, razona, interpreta que dicha institución a principios del siglo XX difícilmente habría aceptado la inscripción de un aspirante hijo de madre soltera, situación agravada seguramente por descender de una etnia que apenas algunos años antes había resistido el avance civilizador del ejército. Así lo habría entendido su abuela Dominga, abuela paterna, sostiene Galasso, quien gestionó una beca para su nieto y documentación que acreditó su nacimiento el 8 de octubre de 1895 en Lobos, hijo del matrimonio Perón-Sosa y no hijo extramatrimonial de abuela india. Por lo tanto, podemos dejar por ahora para los interesados, los curiosos, los investigadores, los historiadores que vayan precisando estas fechas, pero en realidad siempre va a caer en octubre, alrededor del 8 de octubre, recordar a Juan Perón, presidente constitucional 3 veces los argentinos, nada menos, creador de una doctrina, creador de una filosofía, interpretando al pueblo argentino, creador del movimiento más importante de Occidente. Hoy, en el 2021, ¿dónde encontramos a Perón? Se nos ocurre que está en la asignación universal por hijo, en las jubilaciones de ama de casa, en las pensiones por enfermedad, en el programa Progresar y obligatoriedad del secundario, en las 16 universidades nuevas, en las vacunas y en tantos otros derechos conseguidos. Sobre todo están los trabajadores, en el hombre y la mujer que cada día hace su trabajo cumpliendo con la labor asignada, en cada pensamiento o idea revolucionaria, por más pequeña que sea, porque sin duda Perón hizo una revolución que consistió en cada uno de los derechos reconocidos y asignados a los más desprotegidos, que es la mejor forma de revolución, sabiendo que en el mundo capitalista se forja la idea de menos derechos, menos dinero para muchos, más ganancia para pocos. Por eso, en este octubre de 2021,
sigamos buscando a Perón en los derechos que faltan. Pensemos en la importancia del voto. No nos distraigamos, compañeros, con la mala información y las mentiras. Votemos a favor nuestro. Voz y textos, Verónica Gerchone. Bueno, en esta segunda hora, como les habíamos anticipado, vamos a conversar con el doctor Pedro Salas, que es abogado, pero fundamentalmente su conocimiento a nivel nacional está vinculado con su representación en la sociedad rural de Córdoba, nada menos. Tenemos la posibilidad de conversar con alguien que conoce la situación interna del sector agropecuario, tiene opinión, tiene formación y además influye. Espero que les guste la entrevista con Pedro Salas. Nos interesaba charlar con vos un poco porque, bueno, yo le comentaba a los compañeros que sos un referente en términos de una mirada distinta del problema o de la problemática rural o agroindustrial, productiva. Pero bueno, justo ahora coincide con que estamos en un momento donde el gobierno nacional está intentando, con distintas baterías de medidas, acercarse o llevar adelante un momento de consenso, de entendimiento con los distintos sectores productivos. A propósito de esto que se presentó, ¿qué opinión te merece? Te doy las buenas tardes, agradeciéndote primero que nada por la gentileza de atendernos. Decinos, ¿qué te parece? ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de esta propuesta que hace el gobierno y que aparentemente tiene una pata también del sector productivo que la está acompañando? Bueno, primero le agradezco la invitación, antes que nada. A ver, ¿cómo podemos empezar? Nosotros ya desde la rural, para darte una noción, cuando era ministro Carlos Casamiquela, hicimos un proyecto de promoción agroindustrial agroalimentaria. ¿Por qué? Porque visualizábamos que la producción tenía que realizarse en región, porque muchas veces vos focalizás producción y no tenés la industrialización, la agroindustrialización cerca, entonces caes presa un poco de lo que son las cuestiones corporativas monopólicas, por lo cual eso hace que el productor tenga una rentabilidad menor o sea inviable en algunas regiones. Entonces, ¿qué ha pasado con eso? Ha llevado al quebranto a regiones enteras. Ahora, si nosotros logramos que, sobre todo en algunas regiones que son más difíciles, hacer una promoción agroindustrial en región sobre productos propios, y bueno, estamos primero logrando asentamiento, estamos logrando rentabilidad y estamos haciendo calidad, y obviamente podemos hasta generar mejores precios, ¿viste?, de cara al mercado, con una política, ponerle de acercamiento, suponete, te voy a decir, bueno, a lo mejor sí suena lindo, a ver, dame un ejemplo, a ver si digo, hablemos con ejemplos que suena más. Sí. Yo te doy, norte de Córdoba, departamentos Sorremonte, Río Seco, Tulumba, son departamentos de una zona pobre en general. No son sojeros en mayoría, como si lo pueden ser los departamentos de San Martín, Unión, de Marco Juárez. Uh-huh. ¿Por qué? Y porque la soja no va a rendir los 3.000 kilos por hectárea. ¿Viste? Te van a rendir 2.000, por más que haga, ¿viste? Lo que haga. Entonces, la ganadería hoy por hoy es como un refugio, ¿viste?, de la falta de rentabilidad en el campo de la soja. ¿Viste? Porque si hago hoy día, ¿viste?, cuando uno escucha, y esos campos son inviables. ¿Viste? Una fórmula que es normal, que le escuché. Es inviable para soja. Pero es viable para muchas otras cosas. El tema es que tenés que poner otro esfuerzo, otra inversión, ¿viste? Hoy por hoy, ¿viste?, voy a decir, ¿qué compite contra la soja? Nada. Voy a decir, ¿por qué? Y ponele que vos decías a un productor de 200, 300 hectáreas, que es más o menos el promedio en Córdoba central, y
y a vos te pagan 32.000 pesos, 35.000 pesos por hectárea para quedarte en tu casa. ¿Qué haces? Te queda tu casa. ¿Viste? Te dan 5, 6, 7 millones de pesos, ¿qué vas a hacer? ¿Viste? ¿Qué te va a ir? ¿A dónde te va a ir? Te va al club. Entonces, no es lo mismo que el tambero. ¿Viste? El tambero tiene que levantar a las 4 de la mañana, tiene que controlar que las vacas estén sanas, que el empleado esté, que los aparatos funcionen, tiene 4 o 5 que le colaboran, tiene el tambero mediero, a veces en general, que es una familia que vive en el campo, que se arraiga, que tiene que quedarse ahí, porque no se puede y no la puede dejar a las vacas solas. Entonces, pues, si la soja tiene tranquilidad, que vos vas al campo una vez al mes, para ver si está, total ya te pagaron en algunos casos. Entonces, ¿qué compite contra la soja? Nada compite contra la soja. Menos con estos precios. Entonces no lo mismo una soja a $200 que una soja a 500, ¿viste? Entonces, ¿qué pasa? Que la ganadería pasó a refugiarse dentro de un ámbito más bien de tierras marginales, no es la tierra del pastoreo, de la pastura del trébol, de todo lo que sabíamos ver originalmente, que era de lo que es la producción que se llamaba extensiva de la pampa húmeda. Eso de las grandes estancias, viste, con apellidos ingleses en la mayoría, o tradicionales de algunos militares que se quedaron con la tierra post conquista del desierto, un primer desierto conquistado, porque no va a conquista del Sahara, digamos la conquista de la pampa húmeda, le digo yo, no la conquista del desierto. Entonces, como digo, ya empezamos a poner los nombres, en serio, ¿viste? Muchachos, nadie va a conquistar una tierra pobre, ¿viste? ¿Por qué no fueron a conquistar la puna de Atacama, ¿viste? Decir, no. Sí. Entonces, no, esa no fue nadie, pelea, ¿viste? Esa dijeron, che, loco, eso es un clavo. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Pedro, cuando se habla de fomento, ¿a qué se refiere? Mira, te doy otro ejemplo. A ver, déjame terminar con el esquema del norte cordobés. Dale. Por ahí me voy. Dale. Entonces vos tenés el norte cordobés, y era parte latinoamericana de Córdoba, ¿viste? Porque Córdoba se considera un país desarrollado en sí mismo. No es parte de América Latina. O sea, no sé si... Está muy bueno. O sea que los abogados decimos, desde el juzgado de Anfune o de Cruz del Eje, ahí empieza América Latina. De acá, para acá, ¿viste? Estamos en el primer mundo. Está muy bueno. Entonces, ¿cómo viene la mano con esto? El productor ganadero cordobés del norte tiene entre el 80% de los productores ganaderos tiene entre 50 a 100 vacunos. O sea, es pobre. Porque con esa cantidad de hacienda anda besando la lona siempre. 1. 2. No tiene capital. ¿Por qué? Porque la mayoría de los casos, en el 80% de los que hemos determinado, ni siquiera tiene escritura del campo. Está en el campo ahí por derechos posesorios que eran del padre, que a la vez vienen del abuelo, se están hace un siglo la misma familia instalada, pero nunca hicieron una mensura, una escritura. Conclusión. Me repetí el porcentaje porque es terrible lo que dice. Dentro de lo que en esa superficie, esos 3 departamentos, el 70% de los ganaderos es chico. Entre 50 a 100 es lo más que tienen de animales. Poquito más, poquito menos, pero varía ahí. Y dentro de ese 70%, el 80% no tiene escritura. Igual que en varias provincias alrededor de Córdoba, porque uno de los problemas muy serios que tenemos en este país es precisamente la determinación de la propiedad en los registros de la propiedad. Es muy delicado el tema. Eso lo denunció varias veces del IA. Sí, al margen de eso, a ver, yo te doy otro ejemplo más claro que te mata, ¿viste? Te va a matar. Por ejemplo, de parte de mi familia, como digo, somos esos privilegiados, ¿viste? Que por suerte nunca tuvimos que salir a comprar campo, siempre heredamos, ¿viste? Entonces, ¿viste? Como decía una vez una novia de Juan Duarte, le dice, ¿sabes qué pasa, Juancito? Vos estás comprando campos, los oligarcas heredan. Bueno, yo no soy oligarca, ni me la creo, ni mi viejo, ni mi abuelo tampoco,
Pero teníamos un poco la fortuna de que heredamos. Entonces, ¿qué pasa? Heredamos un campo en títulos en 12.500 hectáreas en Santiago del Estero, en la zona de La Valle. La cuestión es que en título éramos dueños de todo el pueblo y la región. En título. Claro, cuando fuimos a ver cómo estaba la cosa, a ver, yo empecé ese juicio de reivindicación de una parte, en la parte que nos correspondía a nosotros, 2.500 hectáreas, que se había metido un pícaro. Pero el pícaro nunca hizo el usucapión, o sea que el título es mío. Pero como era un pícaro, un turco pícaro, entonces empezamos a litigar. Hace 20 años, muchachos, la hectárea ahí en esa zona valía $1 esa superficie. Ustedes se han unido, yo iba por un campo de 2.500 hectáreas que costaba 2.500 dólares, o sea, un regalo de campo. Ahora, ¿quién lo quería? Porque no tenías agua. Las rutas para llegar, por ahí íbamos, cuando iba por la banquina, porque era una ruta iraquí, bombardeada toda, ¿viste? Entonces, eran cráteres, no pozos. Entonces, hasta que llegabas, ¿no? Tenías más o menos 100 kilómetros de banquina. Cuando se hacen la ruta, vino Néstor, hizo la ruta, metieron los pozos de agua, generaron, ¿viste? Empezaron a aparecer, hoy ese campo vale $1.000 la hectárea, en 20 años. ¿Viste? O sea, vos le pones un pozo y lo alambrás y vale $1.000 la hectárea. ¿Por qué? Porque había agua a 80 metros. Bueno, pero hay que poner a alguno que maneje el pozo todos los días. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Y podés sembrar. Obviamente podés sembrar maíz, podés sembrar alfa, podés sembrar gatón, podés sembrar sorgo africano. Entonces lo transformaste en un campo valioso. Por eso digo, no hay campo inviable. Se le pone, en Catamarca hay una zona, un departamento Pomán, no sé si ustedes lo sintieron nombrar, que es un límite con La Rioja. Hay una zona que se llama el Salar del Pipanaco. Ese salar, digamos, era una zona absolutamente inviable. Dentro de las pocas cosas buenas que hizo Cavallo, y para que se dé una idea de lo que es el concepto de fomento, ¿qué dijo? Bueno, hay mucha gente que quiere lavar plata. Bien, hay gente que quiere desgravar impuestos. Entonces, ¿qué dijo? Muchachos, esa zona es ideal para hacer olivos, para hacer nueces, para hacer castaña, para hacer almendros y demás. Bien, porque la zona, imagínense, ese sí que era un desierto. Le sacó todo. Entonces fueron algunas empresas, compraron esas tierras, 500 hectáreas, 1.000 hectáreas. Caso Indaló, por ejemplo, compró 5.000 hectáreas y metió 5.000 hectáreas de olivo. Es una barbaridad. Te voy a decir, yo tengo un amigo que él es accionista de Scania, y compraron 500 hectáreas a $500. Por eso le digo, ¿viste? Hoy día, y el vago se fue y se buscó ahí un ingeniero que le trajo un espécimen de aceite, no de aceite de oliva, sino de olivo, que encima no era, tuvieron que después traer otros olivos, y la cuestión es que armó una plantita y todo el aceite de oliva que produce lo exporta. Viene un gallego, le compra el aceite de oliva ahí. Una cosa que para él no tenía viabilidad ni era negocio, porque era una descarga de impuestos. Bueno, la cuestión es que esa zona produce el aceite de oliva extra virgen, ganador de las últimas 2 exposiciones en Italia. ¿Viste? O sea, el mejor aceite de oliva del mundo se produce en Catamarca, departamento Pomán, en un salar que hace 40 años. Te aseguro que alguien me decía, ¿te regalamos 1.000 hectáreas? A mí me decían eso, yo le decía, muchachos, muchas gracias. ¿Viste? Te agradezco el costo. ¿Viste? Voy a decir que me va a regalar un cactus en la mano. ¿Viste? O sea, porque es como que te regalen en las salinas grandes tierra. ¿Viste? Entonces, vos decís, hoy es viable. ¿Viste? Pero hace 20, 40 años atrás, pues yo por ahí escucho como algunos dicen, sí, dice esto, sí.
yo fui a ver una cabaña enorme de Aberdeen y de Brangus, pasando Córdoba en el norte, departamento Ischilín. ¿Escucharon ustedes hablar alguna vez de Quilino? Quilino era el capital nacional del cabrito. Del cabrito. Bueno, anda a encontrar un cabrito en Quilino hoy. Brangus, campeones en Palermo. Me digo, ¿por qué? Un grupo empresarial ganadero se compraron 10.000 hectáreas, como le digo hace 20 años, $1 la hectárea. ¿Por qué? Porque no había quien las compre, ¿viste? Y realmente que las compraba había que darle un premio. Entonces cerraron los alambrados, hicieron los pozos, no deforestaron, hicieron raleo. ¿Por qué? Porque la ganadería necesita 3 elementos básicos. El animal necesita pasto, porque agua, tiene que comer todos los días, necesita agua, porque si no se te deshidrata, y necesita sombra. La sombra, ¿por qué? Porque el animal es rumiante y está mucho tiempo después de comer, está echado. Entonces, si vos no lo echas al rumiante, no engorda. ¿Viste? Algo que muchos no les cuesta mucho hacerles entender. ¿Viste cuando dice, uy, en el norte de Santa Fe se les murieron ahogadas de calor 40, 50, 100 vacunos? Pone un árbol. ¿Viste? El que hace eso, ¿viste? Porque no sabe, no viene de la ganadería, hay algunos de esos pules, de algunos 4 o 5 pícaros, ¿viste? Que van y venden el proyecto, algunos van y meten los animales ahí, ¿viste? Siembran, pero el animal se le va a morir, ¿viste? Como les pasa. ¿Por qué? Y porque no tiene lo básico. Entonces, esos 3 elementos básicos. Esta gente respetó eso, estos empresarios, bien asesorados realmente muy bien. Hicieron una cabaña Brangus que realmente es una cosa. Todas las bombas solares, las bombas de agua son solares, todo automatizado con todos los paneles, cada tanto distancia. Entonces vos tenés las vacas preñadas, después tenés las vacas con ternero, después tenés los terneros por otro lado, los toros por otro, las vacas por otro. Se han hecho una distribución de potreros de 100 hectáreas. Con todo, con 5 años estuvieron invirtiendo poniendo Gatton, en el Gato Pie, en el famoso Gatton. Pedro, ¿te puedo interrumpir un segundito? Yo lo que veo es que interesantísimo lo que vos estás planteando, además nos abrís un panorama de conocimiento en rubros que no son los nuestros y obviamente es muy interesante, pero aparece todo esto como de una necesidad de tiempo, ¿no? Es decir, hablamos en todas estas cosas que vos estás planteando, hay un espacio temporal muy, muy pronunciado, ¿verdad? Sí. ¿Cómo se articula esto con la presentación de ayer, con el fenómeno de la necesidad de sentarse con todo, de que hay elecciones? ¿Cómo se entiende eso? ¿Cómo hacemos para ganar las elecciones dentro de 45 días? ¿Viste? Claro. ¿Cómo hacemos para que la carne no suba de precio? Son para ganar. Claro. Eso. Dale una punta ahí, dale una punta. Bueno. Como te digo, a ver, nosotros le planteamos a Basterra, y lo hablamos con la gente de Culfas, hay una cuestión que es imprescindible hoy por hoy para el productor. Le dijimos, muchachos, aseguremos inseminación, popularicemos, entre comillas, la inseminación artificial de calidad, porque el ganadero en general es un tipo sufrido, que invierte mucho, no le ahorra en calidad a la hacienda, ¿viste? No. Si vos ya lo encontrás en nuestras provincias, hacienda chola, el criollo, el astudo, eso, ¿viste? Son animales muy buenos, ¿viste? Tenés raza. Entonces, ¿qué pasa? Tenés un índice que siempre lo plantea, lo escucho a mi amigo Pedro Peretti, ¿no? Él dice ineficiencia, y yo le digo, no es ineficiencia, es la realidad de la zona. En el norte cordobés, vos a veces tenés índice de preña entre el 50 y el 60%. O sea que te queda una cantidad de vacas X que no queda preñada. Entonces, a ver, nosotros con mis socios tenemos una cabaña en el norte de Córdoba, departamento Tulumba. Que pobre, hace unos años atrás lo convencí
de que saltemos de la engorda de la invernada, o sea, de comprar 4 o 5 jaulas, hacerlo engorda 6 meses y venderlo. Le digo, che, me tiene cansado esto. Le digo, porque el carnicero nos paga lo que quiere, nos paga cuando quiere. Entonces, yo ya esta historia ya la vi con mi viejo, ya la vi con mi abuelo, ya la vi, ¿viste? O sea, cortémosla, hagamos cabaña, hagamos menos animales, pero les pongamos el precio nosotros, ¿viste? O sea, estamos en ese nivel. Pero, mamita querida, años, ¿viste? O sea, y encima hemos tenido que poner. Entonces, crédito para eso, Serapio, nada. Fomento, no existe. Entonces, ¿qué es lo que nosotros planteamos? Es decir, miren, hagamos un plan ganadero, tenés que tener un plan de inseminación, 1. 2, tenés que tener pasto. Nosotros, ¿qué decíamos? El INASE tiene que tener inserción en todas las provincias. No puede ser que el pasto, escúchame, a mí, nosotros por hacer un engorde que habíamos hecho en 400 hectáreas, nos cobraban $7 el kilo de semilla de grama. Necesitamos 4 kilos por hectárea. O sea, para hacer, y la tenemos que pagar en dólares. Digo yo, pero ¿de qué estamos hablando? ¿Cómo puede ser que estemos pagando la grama en dólares? Yo decía, pero ¿qué dólar ponete para tener semilla de grama en dólares? Ni uno. Entonces, por ahí tenés estas desvirtuaciones, y te estoy hablando del norte cordobés, que es una región pobre. Entonces vos decís, bueno, a ver, vamos a maíz, viste, a controlar, porque el maíz, como me acuerdo cuando yo le dije al presidente, digo, mire, presidente, el maíz tiene una ventaja enorme con respecto al resto. No lo va a clavar. El maíz tiene la ventaja que, como es una semilla de una planta autóctona, vos agarrás, usted ha ido a Jujuy, viste esas lojadas de monte ahí, y ven una chacrita de 2, 3, 10 hectáreas, viste, de maíz. Te vas a la Patagonia, viste, al Río Negro, también eso lo más. Hay maíz. Hay maíz, ¿viste? Ahí no hay soja. Ahí no. No, el maíz, ¿viste? Donde vos lo metes, sale. Entonces, y el forraje, es decir, para comerlo vos, lo podés guardar, viste que levantás la mazorca, te quedan todas las cañas, te queda toda la chacra, así decirlo, y le das de comer al animal seco todo el año. Entonces, el maíz es una de las plantas fundamentales. Digo, nosotros tenemos que asentar en tener más maíz, viste, de ir reemplazando soja a tener soja a una cadena donde mantenga la cadena agroindustrial. Ahora, la soja, yo les pregunto a ustedes, ¿quién fue el primer impulsor de la soja en el país? Juan Perón. El ministro de Agricultura de Juan Perón. No me acuerdo el nombre ahora, pero era un extraordinario tipo. Las indicaciones Juan Perón, que mandó a Estados Unidos y a Europa a ver de qué se trataba ese tema de la soja. Y trajo la semillita. Y fue que trajo la semillita. Se la puso el escritorio a Perón. Dijo, empecemos. Así que el culpable es Perón. Exacto. Bueno, bárbaro Rubén. Bueno, fue así. Y acá en Córdoba, el primer productor de soja, pero realmente se van a quedar duros cuando le diga, se llamaba Jorge Abelardo Ramos. Mira. En Altagracia. Y en Tucumán, allá por los años 70, un militante del FIP fue y trajo semilla de soja, dijeron sembra soja, y sembró soja en su campo, en su familia, y Jorge Neme, digamos, actual vicejefe de gabinete de Mansur, que era vicecanciller de Felipe Solá. Y dice, yo sembré soja cuando no sabíamos qué íbamos a hacer, ¿viste? Con la soja después. Bueno, perdóname, Pedro, catamarqueño Jorge Neme, ¿no? Tucumano. Tiene campo en Catamarca, pero él es tucumano, de ahí. Resulta que la soja... Perdón, el ministro de Agricultura se llamaba Horacio Ghiberti, ese fue el que introdujo la soja. Era secretario. Sí. Entonces, ¿qué pasa con la soja? La soja hoy por hoy se industrializa en nuestro país el 85% de la soja que producimos. Somos, la Argentina en el mercado internacional, el primer exportador mundial de aceite de soja. El 51% del comercio internacional de aceite de soja sale de acá.
Y si ustedes ven las tablas de cereales a diario, ustedes van a ver, la soja puede variar, ponerle de 600, 400 y demás. Pero más o menos eso es la banda del último año, año y medio. Pero el aceite no baja de 1200. Porque al aceite, incluso nosotros, en parte, le podemos poner el precio acá. Y el speller lo mismo. ¿Por qué? Porque el complejo agroindustrial sojero nuestro se hizo poderoso a nivel mundial. Ahora, ¿de quiénes son esos capitales? ¿A dónde va esa renta? ¿Viste? ¿Y por qué? Yo siempre digo, hay 2 o 3 cosas que le planteo a los productores y le digo, los tenemos que empezar a discutir. Por otro lado, nosotros lo que habíamos planteado con el tema Vicentín, que era una gran oportunidad de sentar una discusión en serio, yo creo que ahí, yo se lo dije al presidente, le digo, mira, está bien con el diario del lunes, ¿viste? Con el diario del lunes somos todos unos banana bárbaros, ¿no? Pero quizás hay que estar ahí sentado, ¿viste? Para tomar alguna decisión, porque los factores de poder no te perdonan una. Yo creo que ahí el tema nos jugó una mala pasada el juzgado, porque la legislatura de Santa Fe inmediatamente se tenía que haber abocado a echar al juez, porque era un juez absolutamente incompetente y se tenía que haber apartado en sí mismo, porque él había sido antes dictaminante de créditos para Vicentín cuando era abogado del Banco Nación, en expedientes agregados allí para que se aparte. El tipo dijo, me quedo lo mismo. Quinta a fondo, no somos neutrales. Se presentó este proyecto agroindustrial. Agrobioindustrial. Sí, agrobioindustrial. Es un proyecto, tengo entendido hasta donde he hablado con algunos compañeros, que es muy antiguo, pero que ahora fue renovado e impulsado por el grupo agroindustrial que encabeza Gustavo Idígoras. Y que de alguna manera fue el que quebró el supuesto frente político de la sociedad rural y compañía. Digo el supuesto frente porque, bueno, ahí aparece una divisoria de aguas, y fue el que lo impulsó. Hablando primero con Cristina, me acuerdo que fue hace un par de años o un año y medio más o menos. Conserva la posibilidad de que el gobierno siga poniendo retenciones. O sea, no promete en el proyecto, ni en ningún momento, digamos así, de la formación, sacar las retenciones. ¿Vos creés que efectivamente es así? ¿Vos creés que el peronismo puede conducir semejante proyecto? Sí, y te lo voy a decir por qué. Allá cuando fue el conflicto de la 125, yo era asesor del bloque que se llamaba Concertación Plural acá en la legislatura de Córdoba, y como nadie quería ir a la Comisión de Agricultura, dijeron, che, Pedro, vos que venís al campo, que está ahí meloneando, digamos, merodeando, porque yo merodeaba en la rural, tenía buena relación, pero no era socio, yo me hice socio después. Por lo menos saber diferenciar lo que es un caballo de una vaca, ¿viste? Bueno, me mandaron ahí con ese mérito me mandaron a la Comisión de Agricultura, ¿no? Bueno. Ahí vamos a competir entonces. Entonces, de ahí, al poco tiempo, imagínense, entramos en enero de 2008 y en marzo había un quilombazo bárbaro con el tema de la 125, porque la de 125 la hizo Lustó y la publicó en el Ministerio de Economía como una resolución ministerial, muchachos, miren lo que estamos hablando, ni siquiera la ley, decreto presidencial, el presidente se enteró después que lo firmó el senador radical, ahora es radical antes. Entonces, por ahí vemos cómo se hace chicle la ideología. Yo me afilié al peronismo hace 40 años y sigo siendo, ¿viste? O sea, no sé yo. Entonces, ¿qué pasa? Debe ser como es que nace hincha de River, ¿viste? Y queda. O sea, bueno, yo soy más o menos así. Entonces, ¿qué era? Me acuerdo, al día siguiente vino Bussi al bloque. ¿Viste? Recorrió todo el bloque de Federación Agraria, ¿no? Obviamente que ellos estaban en contra, sobre todo por lo que significaba para el productor chico. Que todas las negociaciones que se hicieron diputados las hizo él.
Pero cuando estaban las reuniones en la legislatura, empezaron a aparecer todo este tipo ya en patota. Y yo, como dice un amigo mío, no es que seas valiente, sino que sos un irresponsable, me animaba a tirarles la bronca y a gritarles, todo, a pesar de que los tipos estaban en la ruta, ¿no? Y entonces después, obviamente, nos quedábamos debatiendo entre peronistas y decir, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos en este tema? Porque el tema era tener una salida positiva. Porque si vos salís, te retiras, mira, bueno, se cayó, te quedaste, hermano, como si te hubieran agarrado con un tablazo en la esquina y ya te planchado. ¿Viste? Volver de nuevo a tu casa. Entonces, ¿cómo generar una salida? Y empezamos a ver que hacía falta, empezamos a estudiar costo de producción dentro del campo. Pues, ¿y cuánto te cuesta hoy hacer? Y empezamos a visitar molinos, empezamos a visitar aceiteras chicas, empezamos a visitar frigoríficos, por eso le decía yo esta de Quilino, de ir a ver todo este tipo de trabajos. Imagínense que acá había una empresa con un personaje que estuvo a cargo de la CGE, cordobés de acá de Tancacha, al lado del Río Tercero, se llama Gentili. Gentili, cuando yo fui la primera vez hace 20 años, era una fábrica de extrusoras de aceite. Y hacía lo que le llamo yo el lavarropas para la alfalfa. Viste que la alfalfa vos le sacás el rollito chiquito, que le da de comer a los animales chicos. Bueno. Entonces, era un taller, pero les aseguro, con unas chapas en un depósito, 2 rastrojeros, hace 20 años atrás. Hoy día Gentili es una metalúrgica enorme, ha vendido más de 1.500 extrusoras en el mundo, acá en Uruguay, en Paraguay, en Chile, en Brasil, ubicado usted. Entonces, agarra y Gentili empezó a hacer fabricación y las vendía, los colocaba junto con el Banco Nación. Entonces había podido armar un negocio. Acá en Córdoba hay más de una extrusora, para dar una idea de esta, era para 30 o 60 toneladas por día. O sea, 1 a 2 camiones por día de soja. Pero vos sacabas de ahí el 13% de aceite y el resto en Speller. Y otra porción, poner el 1% en lecitina. ¿Vieron la famosa lecitina de soja? Es igual. Entonces, ¿qué pasaba? Muchos productores, sobre todo aliados con los productores lecheros y con los de feedlot, empezaron a usar el Speller para darle de comer a la hacienda y para darle de comer al tambo mezclado con maíz, en la porción justa, ¿no es cierto? Y encima, vos decías, eras sojero, tenías el tambo y vendías aceite, o sea que se te multiplicaba la renta por X cantidad. Ese aceite en muchos casos se comercializaba en negro. Entonces venían los camiones, se llevaban y te los pagaban en dólares ahí, en la plantita que vos tenías. Entonces en Córdoba, en el mapa, había llegó a haber más de 200 de estas plantas. Imagínense, algunas tenían 2 o 3 extrusoras cada una, funcionando cada una con un camión o 2 por día. La cuestión, cuando vinieron las boletas de gas de Macri, se cayeron a pedazos. La mitad de esas están cerradas, hoy están cerradas. Fíjense ustedes, y daba trabajo en pueblos de 1.000 habitantes, 2.000 habitantes, 5.000, trabajo a 25 a 30 personas. Porque estaba el que controlaba las entradas de los camiones, el vigilante para que no esté, tenía que tener uno por turno, los que manejaban la planta, los que se encargaban de distribuir el aceite y el otro para ir sacando. Entonces, pero eran sueldos en el convenio de los aceiteros. Yo conocí chicos de 20 años en pueblos, te doy nombres, y porteñas, por ejemplo, en el límite con Santa Fe, que cobraban sueldos de hoy de $1.200 de convenio, ¿no? O sea, un sueldo puede ser de 200.000 pesos para un pibe de 20 años. ¿Vos te imaginás lo que en un pueblo de allá que ni loco vamos nosotros a vivir, ganar 200 lucas por mes de hoy? Está en el paraíso. Bueno, esas plantas cuando empezaron a cerrar, esa realidad se cambió.
Es decir, eso era fomento, era un autofomento que no estaba programado, digamos, que se podría haber seguido, porque se podrían haber aliado en cadena, y no te tendría que estar comiendo Vicentino hoy, lo podrían haber asociado, cooperativizado, no se tuvo esa lucidez. Bueno, lo mismo de eso, andate al trigo, andate a al productor de ovinos de Córdoba. En Córdoba tenemos 11.000 productores ovinos, de 50 a 1.500 ovejitas. Viste que es para algunos como una actividad anexa, pero puede decir, es importante, ¿viste? Pero acá en Córdoba no conseguir en ningún lugar carne de cordero. No tenés, se vende todo afuera. Entonces, lo mismo con las cabras. Yo me acuerdo, participé de un proyecto, me llamó un amigo mío, año 2005, 2006, estaba Néstor de presidente. Escuchen esto: desarrollo caprino, ciudades de Anfunes, Quilino, Recreo, Catamarca, Frías, Santiago del Estero. En ese, vos ponés un compás en ese triple límite de Catamarca, Santiago y Córdoba, hace 200 kilómetros tenés el 80% de los cabritos del país. Bueno, entonces, ¿cuál era el proyecto con los franceses? Necesitaban la leche de cabra, porque ellos de ahí hacen la crema, que es lo que querían, y llevársela a Francia. Porque querían ir sacando la cabra a los Pirineos, porque están poniendo árboles frutales, por ejemplo, nogal, que es más rentable que la cabra. Entonces, ¿qué sucede? El tema era, los tipos tenían 2 camiones, viste, que iban a recorrer los kilómetros, habían capacitado a muchos de los productores y decían, ponemos en una ciudad, hacemos la base, por ejemplo, para la cuestión láctea. En otra ciudad hacemos una base frigorífica, ¿viste? Para hacer un frigorífico de carne de cabra. Y en la otra industrializamos el cuero, la cabritilla, el zapato, la cartera, ¿viste? Toda esta cuestión que es importante. Entonces era un desarrollo zonal base al cabrito. La cuestión que se había arreglado con estos franceses de una cooperativa de Francia, que manejaban el 8% del comercio lácteo de Francia. Fíjense ustedes lo estratégico de los tipos. Bueno, desgraciadamente esa cooperativa venían viajando en un avión y se cayeron en Catamarca y se murieron todos. Y se nos cayó el proyecto. O sea, estábamos más de duelo nosotros que las viudas de los franceses. Todo ese poder político ¿es suficiente como para vencer el poder político de los primarios que solamente tienen soja y además tienen el poder político? ¿Cómo se va a desarrollar este proyecto agroindustrial que están haciendo punta a tipos muy grandes, pero acá atrás van a estar todos los chicos frente a tipos más grandes? Por eso te pregunté si esto no puede competir el peronismo. Soja, un dato. En Córdoba, el 70% de la soja es por arrendamiento de campo. Y sí, bueno, en la provincia de Buenos Aires, el 50%, como mínimo. El 30% lo produce en sí mismo. El resto son pools. O sea, viene un pool, ¿viste? Hacen 5.000, 10.000 hectáreas. Exacto. Te la pagan ahí, ¿viste? Por eso te digo, te pagan 33, 35 lucas por hectárea. Imagínate, si vos tenés 200 hectáreas, son 7 palos, ¿viste? Limpito. Sí. Grobo Copatel. Esos son Grobo Copatel, por ejemplo. Claro, pero hoy día tenés varios Grobo Copatel. ¿Viste? No es uno solo. Tenés 20 Grobo Copatel que no los conocemos. Claro. Porque son grupos, básicamente son grupos financieros. ¿Viste? El tipo contrata una empresa agraria, ¿viste? Porque la soja es un commodity, básicamente. Exacto. Está en función de la especulación financiera. ¿Viste? O sea, eso también lo tenemos que tener en cuenta. ¿Viste? ¿Por qué? Porque a veces nosotros nos vamos en tema productivo, pero no nos estamos poniendo en el esquema, ¿viste? De entender cómo se va. A ver, fíjate, Manso. Yo tengo mi cuenta corriente del Banco Chino en el ICBC, ¿no? Cuando cambió el gobierno, me siento a hablar con el gerente como presidente de la Rural y le digo, escúchame, Ramiro, decime una cosa, ahora va a cambiar la filosofía productiva, ustedes van a empezar a dejar de joder con la tarjeta de crédito y lo van a obligar a prestar para producir, digamos, algo que un banco no sabe ni quiere aprender, porque no les importa, no es negocio. Entonces,
le digo, ¿cuánto de personal tenés en Córdoba provincia para vincularlo a producción rural? O sea, ¿cuántas personas tenés? Yo pensaba que iba a decir 30, 60. Mucho más. No, yo te pregunto, les pregunto a los cuatro. ¿Cuántas personas creen que había en el banco chino? No en el Nación, ¿no? En el chino, porque en teoría se viene a llevar la soja. Uno. Yo digo, ¿viste cuando te dice, sí, tengo uno? Yo decía, un equipo, ¿viste? Y le digo, ¿y cómo va a ser ese uno para andar por toda la provincia? Ah, bueno, sacar fotos satelitales, qué sé yo, ¿viste? O sea, ni les calen. Entonces, digo yo, ¿cómo viene la mano acá si estos tipos, que en teoría venían por todo, ¿viste? No quieren poner a un ingeniero agrónomo? Pedro, Sí. sin reforma financiera, ¿es viable este proyecto? Bueno, ese creo que es un debate pendiente, ¿viste? ¿Por qué? Porque cuando estamos hablando, ¿viste? De producción, si vos no tenés hoy préstamo, tasa negativa, escúchame, en Europa, en Asia, en Estados Unidos mismo, a los créditos productivos lo están dando a tasa negativa, Claro. no a tasa. Exactamente. Te dicen, ¿cuánto te presto 100, devolver 98 dentro de 5 años? Te están diciendo. ¿Viste? Imagínate tenés que acá, ¿viste? O sea, es impensable. ¿Viste? Claro. ¿Y Impensable. Entonces vos decís, si vos no tenés primero una discusión también financiera al mismo tema que la productiva, y vas a estar siempre con que decir, tenés hermosos proyectos productivos, pero no tenés con qué bancarlo. Que quizás por ahí sea una herramienta vieja, pero no sé si ahora o en estos días un diputado del Frente de Todos presentó un proyecto de nacionalización de los depósitos. Un jujeño, un arquitecto. Sí, Martí Arenas. Cosa Exacto. que el peronismo en toda su gestión desde el 46, y tal es así que los 2 primeros años de la fusiladora también lo mantuvieron, tuvo los depósitos nacionalizados. Lo que no quiere decir, por ahí para no asustar a la gente, es que el Estado va a quedarse con la plata de los ahorristas, no es así. Nacionalizar es tener una palanca, que el financiamiento no lo definan los sectores financieros que hacen negocio con plata más plata, sino que lo decida el Estado, en función de proyectos estratégicos de un país, de una nación. ¿Vos opinás que es una herramienta, incluso El los tema sectores es si más te duros? va a... Primero, Sí, imagínate que hasta que debata un proyecto, como yo le decía una vez, esas son cosas que se hacen, no se dicen. Claro. Y hoy vos tenés, por una resolución del Banco Central, ¿viste? Que entra a regir dentro de media hora, mucho más poder. Imagínate el proyecto. Entra, se trata en comisión, ponele que se apruebe, 15 días. Va al recinto, otra más. Anda poroteando los votos. Después pasa al Senado, un mes yendo como tiro, y mientras tanto se te vaciaron los bancos. Claro. Entonces, puedes decir, che, no, tenemos un hermoso proyecto nacional. ¿De qué depósito? Ya no va a haber nada, ¿viste? O sea, como consigna suena hermoso. Exacto. ¿Viste? Claro, nosotros se nos pone, por fin le vamos a dar una cogoteada a ¿viste? No. ¿Viste? O sea, hoy día los tipos con una computadora con el enter, pero te mandan toda la guita afuera de una sola en 10 segundos. Y Totalmente. Vos te quedaste con la consigna y ellos se llevaron la plata afuera. ¿Viste? Entonces, ¿te sirvió? No, no te sirve. Perón, sin abrir la boca, le metió un manotazo al Banco Central. Los echó a los ingleses, puso un directorio propio y al otro día lo publicó. Claro. Con todos los defectos, con todas las virtudes, con todos los horrores, con todas las peleas, con todo. En América Latina, muchachos, no hay nada más revolucionario que haya puesto al pueblo en la clase media in totum como el peronismo. No le echa nadie. Por supuesto. Nadie. Ni Fidel Castro con 60 años de revolución. Una pregunta de otro lado, Pedro. Con respecto a, ¿es una amenaza real el cambio climático desde el punto de vista productivo, económico?
lo consideran el ambiente donde te movés como un fenómeno que se nos viene? Mira, nosotros hace 2 años atrás, desde la rural, fuimos a pedirle al ministro de Ciencia y Tecnología de la provincia, ingeniero Walter Robledo, un patriota el tipo, ¿no? Había generado acá una planta para generar todas las semillas de arbolitos a 10 centímetros autóctonas. Trajeron de Misiones como una cápsula, poner del tamaño de un container, ¿no? Entonces sacaban la semillita y en X tiempo aparecían los arbolitos, te lo daban a 10 centímetros. Eso tenía que ir a un vivero y nosotros pedimos desde la rural para poner en el predio nuestro un vivero para productores. Me decía, véndete un árbol de 1 metro, ponele a 100 pesos. Bueno, cualquier árbol que vaya a comprar ahí en San Pedro no sale menos de 500 mangos. Entonces, fuimos por eso, pero en el medio nos agarró la picardía, se va el ministro, lo echan por peronista, acá es Schiaretti lo echa a los peronistas. Sí. Entonces lo echó a este ministro y agarra y los pícaros porque yo tengo una guerra tremenda acá con la rural de Jesús María, yo le digo la rural de los presos, ¿viste? Porque el presidente que tenía que estar actual, el ingeniero Magliano, está preso por choro. ¿Viste? Igual que el presidente de la rural de Santiago del Estero, están los dos, comparten ahí la jaula, porque se manotearon 160 millones de pesos en los hoteles de Hacienda. Entonces, pero esa es la base de la mesa de gracia acá, ¿eh? Pero los tipos te pontifican de una manera, parece que estuvieran ellos de la potra, decir, macho, pero tenés al presidente sopre, por choro, ¿viste? Vos me venís a dar la receta, ¿viste? Como para ir cerrando, porque la verdad que estamos abusando de tu tiempo también ya, y nosotros, Serrano con una idea que es la siguiente. ¿Qué te parecieron los cambios en el gabinete? Vos tenías una muy buena relación, me lo planteaste en la última entrevista que hicimos con los dos ministros, tanto el de Ciencia y Tecnología como el de Agricultura, Ganadería y Pesca. Estas nuevas autoridades, ¿qué pensás? ¿Cómo lo ves? Mira, el cambio de Basterra por Domínguez. Mira, Luis es un compañero, un gran compañero, sabe del campo, es ingeniero agrónomo, conoce todos los laberintos de agricultura como pocos, porque acuérdense que él estuvo en el SENASA, estuvo en el INTA, fue presidente de la Comisión de Agricultura en Diputados, fue ministro de Producción en Formosa, transformó a Formosa una provincia ganadera, siendo él vegetariano. Formosa ha tenido todos los campeones en Palermo, en Brangus. Entonces, yo lo que creo que a Luis un poco lo agarró la marea esta, y Domínguez, y es como que la pampa húmeda tenía que recuperar el ministerio. Claro, mirá qué bien. Claro, mirá qué bien. De Formosa. Es cierto. Claro. Entonces, cuando yo lo escuché a Gildo Infran que dijo, tenemos parásitos en Buenos Aires que son los que están a cargo del país, yo dije, ay, se cayó Luis. ¿Viste? O sea, pero... ¿Viste? O sea, te voy a decir, claro, ¿qué le plantearon? Necesitamos el ministerio para la pampa húmeda. Claro. O sea, yo no veo, porque Domínguez es abogado, es muy buen tipo, conoce el ministerio y debe ser los tipos que más sabe de función pública en el país, porque estuvo de funcionario en la provincia de Buenos Aires, fue intendente de Chacabuco, fue diputado provincial con Dualde, de Pendejo, después fue Fue ministro de Obras Públicas de Felipe Solá. Bueno, en una de las peores inundaciones de la cuenca deprimida del Salado. Sí, y laburó excelente en ese tema de las inundaciones. ¿Por qué es tan refractario el cordobés al peronismo y sobre todo al kirchnerismo ahora? Por encima que Schiaretti se pinte de peronista, nadie le cree. Acá Cristina en la elección del 2011 ganó por el 37%. Exactamente. ¿Qué pasó? Primero que la dirigencia acá es más pícara, viste que vos escuchabas a Luis Joel, escuchaba de la Sota, Schiaretti,
y un poco como que el kirchnerismo en sí no hay problema, nos llevamos bárbaros, pero los negocios son nuestros. Acá había un personaje que duerme, hasta hace poco dormía en calabozo, el único confesor de ser un coimero, que es Ricardo Jaime. Entonces, imagínate, Ricardo Jaime era el referente de Néstor, ¿viste? Tenía una convocatoria militante espectacular. Bueno, por un lado. Por otro, errores propios, digamos, del espacio K acá en Córdoba. Después, y cuando fuera 125, Schiaretti se subió a los tractores, porque vio que perdía el electorado, porque había llegado flojito de papel. Entonces, en el pánico ese, dijeron, no, entre queda más flojo, porque las marchas las encabezaba Luis Juez con Negri. ¿Qué dijo él? Me sumo a la marcha. ¿Viste? Porque si se llegaba a poner en contra, se caía. Le iban a decir, son un trucho, tenés que bajar, te llegaste por fraude, igual. Entonces, hicieron ese esquema de sobrevivencia. El bloque de Schiaretti en la legislatura se llamaba Unión por Córdoba Frente para la Victoria. Hasta julio, atacó. Después se llamaba Unión por Córdoba. Después, ¿qué pasó? Cuando viene de la Sota, resulta que le plantea internas a Cristina acá en los pasos, en los primeros pasos. Y lo pone diputado acá serio para una lista. La cuestión es que lo rebotan allá y cometen, vía Zanini, el horror de sacar al PJ Córdoba del PJ Nacional. O sea, lo dejaron hecho un partido provincial. Intervenilo si no lo querés, pero no lo dejes vivo, ¿viste? Porque te come. Y mirá si no lo habrán comido después. Bueno, es cierto eso. Error 2. De la Sota, como había sido muy crítico, claro, de la Sota cuando se sentaba con Néstor, cuenta ahí un edecán presidencial, entraban, a los 5 minutos estaban a los gritos, era 1 hora y seguían a los gritos. Pero entraba el edecán y decía, disculpe, presidente, no, con el gobernador nos entendemos, quédese tranquilo. Entonces, no había problema. Hicieron la autopista Córdoba-Rosario, se terminó con Néstor y de la Sota. Claro. Fíjense ustedes. Bueno, entonces, ¿qué pasaba? Cristina decía, me venía a levantar la voz, tómatela, acá no te atiende mal el teléfono, no te lo atiende ni el portero del Ministerio del Interior. Y así pasó. Entonces, se generó un conflicto, viste, que de la Sota tiraba, y veía que sumaba. ¿Viste? Entonces, y los propios, no había error, ¿viste? Después te inventas, vamos a inventar la camporita, ¿viste? Unos pibes que hoy por hoy ocupan banca, que no podés hablar de política 5 minutos. Fue Pedro, cadena 3 de por medio y toda la movida de los medios de comunicación en Córdoba, que fue terrorífico, ¿no? Durante 10 años, los últimos 10 años, fue bravo eso. Marco, acá había un muchacho que estaba a cargo, era el Sabatella cordobés, ¿viste? Que se llama Carlos Vicente. Sí. A cargo de la AFCA Córdoba para la delegación. En ese momento tenía una virtual autonomía. ¿Qué pasa? Yo te digo, ¿a cuántas radios legalizó, blanqueó desde la AFCA con la ley de medios? ¿Cuál fue el único expediente que hizo Vicente? Por eso digo. Y a los restantes era abogado de una radio comunitaria y no logramos que nos atiendan. Me consta. Ni por teléfono nos atendían, ¿viste? Exactamente. Entonces, son errores, porque el monstruo a veces lo alimentaste vos, ¿viste? Claro, por eso te lo toqué el tema. Bueno. Hoy día tenés Cadena 3, dueña de Canal 8. Claro, no, ya se quedaron con todo ahora. Más sumale lo Canal 12 Grupo Clarín por un lado y Grupo Cadena 3 por otro. Te agradecemos muchísimo, Pedrito. Y te vamos a estar molestando en breve. No hay problema, a su disposición. Un gran placer. Yo me despido. Realmente. Me despido. Muchas gracias. Me despido con esto, Pedro. Te digo lo último, si me permite. Sí. Me voy muy satisfecho con esta charla. Recupera mi alma el optimismo, que no suelo
en estos días estar confuso con ese tema del optimismo, pero veo una generación de gente ligada a la producción, digamos. Todo lo que vos decís no está en el aire, en la teoría, sino que está en la práctica tuya personal, de trabajo, de construcción, de estudio. No abandonaste nunca la política y nunca abandonaste el peronismo, por lo que estamos viendo. Así que te digo que cuando seas candidato a gobernador, está con nosotros. Acordate de nosotros, danos una nota. Les pido que se vengan al padrón de acá, digamos, para... Bueno, ¿vamos? Te mandamos un abrazo inmenso. Muchas gracias. Yo les digo, muchachos, es posible hasta recuperar con los propios, con lo que hay. Por eso. Empecemos por lo que hay y que pueda ponerse en marcha nuevo. Seguro. Sí. Bueno, Un abrazo, Pedro. Gracias. Gracias, Pedro. Un abrazo grande. Chao, gracias. Un lujazo. Todo lo que siempre has querido escuchar en una radio. Música, noticias, educación, información, orientación, compañía. Todo, completamente todo. Radio en vivo, El Príncipe Online.